Bueno, para poder entender lo que fue como tal la declaración de Helsinki, tenemos que traer a colación el por qué se dio la declaración de Helsinki. Y todo esto comenzó debido a la Segunda Guerra Mundial, que fue en 19, que terminó pues en 1945 y con la creación de la OMS en 1946. Entonces, ¿qué pasó en 1945? Alemania, en su afán como de ganar la guerra, lo que hizo fue que realizó experimentos inhumanos en humanos, en las personas que tenían en los campos de concentración, y esto pues obviamente fue una agresión total al derecho de la vida. Entonces, después de terminar la Segunda Guerra Mundial, lo que pasó fue que se crearon varios tribunales militares llamados como los juicios de Nuremberg, que se dieron pues obviamente en la ciudad de Nuremberg en Alemania. Y la razón de estos juicios fue juzgar a numerosos médicos nazis que cometieron pues crímenes atroces durante la Segunda Guerra Mundial. Y en un primer momento pues se dudó si se debían llevar a cabo pues estos juicios, pero después de obviamente varias entidades pues evaluar la situación y de conocer tan atroces crímenes, decidieron que debían juzgarse y penalizarse de una manera muy estricta. El primero de estos juicios fue realizado el 20 de noviembre de 1945 y ya el segundo fue en el 1 de octubre de 1946, imputando cargos, por ejemplo, como crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Entonces, el tema como tal del genocidio no fue considerado como un crimen diferente, sino que fue incluido en todo esto, ¿cierto? Entonces fue considerado como un crimen de guerra. Entonces, en estos tribunales se inculparon 24 personas físicas vivas y 7 organizaciones que fueron acusadas, pues entre ellas pues se contaba el secretario del partido nazi, el comandante de las Fuerzas Armadas alemanas y uno de los adjuntos pues de Hitler y el editor del periódico del Antisistema, y entre otros. Y uno de los adjuntos pues de Hitler como tal. Entonces, ya sabiendo esto y teniendo en cuenta que se realizaban demasiados experimentos, eh, se buscó regular la libertad de experimentos por el bien de la medicina con las personas. Y de ahí es que surgió como tal la declaración de Helsinki, que a continuación mi compañera Joana les va a explicar qué fue. Fue creada por la Asociación Médica Mundial durante la 18ª Médica Mundial en 1964, convirtiéndose en uno de los documentos de excelencia en la época de potencia y regulación ética de la investigación en seres humanos. El primero y más conocido de los juicios fue contra los crímenes de guerra más importantes, celebrando entre el 20 de noviembre de 1945 y el 1 de octubre de 1946. Los cargos fueron por crímenes contra la paz, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. El genocidio no era considerado un crimen diferente, sino que estaba considerado como un crimen de guerra. 24 personas físicas y 7 organizaciones fueron acusadas. Entre ellas se encontraba el secretario del partido nazi y el comandante de las Fuerzas Armadas alemanas, uno de los adjuntos de Hitler y el editor de un periódico Holcomb antisemita. De la declaración fue original adoptada en junio de 1964 en Helsinki, Finlandia, y ha sido sometida a 5 revisiones: Venecia, Tokio, Hong Kong, Alemania y la última en Edimburgo, y 2 clasificaciones, creciendo presidencialmente por esa longitud de 11 a 37 párrafos. La declaración es un importante documento en la historia de la investigación ética como un significativo esfuerzo de la comunidad médica para autorregularse.
y forma la base de muchos de los documentos subsecuentes. La Declaración de Helsinki ha sido prolongada por la Asociación Médica Mundial como un cuerpo de principios éticos que deben guiar a la comunidad médica y a otras personas que se dedican a la experimentación con seres humanos. Por muchos es considerado como el documento más importante médica y a otras personas que se dedican a la experimentación con seres humanos. Por muchos es considerado como el documento más importante en ética de la investigación con seres humanos, a pesar de que no es un instrumento legal que vincula internacionalmente. Su autoridad emana del grado de codificación interna y de la influencia que ha ganado a nivel nacional e internacional